Muy buenas a todos. En esta ocasión quiero hablar sobre una teoría política que puede explicar ciertos fenómenos del mundo actual, tanto de la política como de la sociedad. Me refiero a la ventana de Overton. Este término fue acuñado por el apellido del mismo creador, Joseph Overton, y en este video quiero explicarles más o menos cómo es la ventana de Overton, cómo funciona y cómo de un término o de algo polémico en la sociedad que puede pasar de totalmente radical o totalmente inaceptable se puede convertir a algo de lo más popular y de lo más aceptable. Así que aquí comenzamos. Y para entender de mejor manera el concepto de la ventana de Overton, he proyectado este gráfico que lo explica de muy buena manera. En realidad lo que quería hacer Joseph Overton era entender las potencialidades políticas que puede tener una sociedad. Una sociedad menos liberal, por ejemplo, va a tener potencialidades políticas más impensables y va a ser eh, conservadora frente a los cambios de un pensamiento o de un concepto que puede sonar polémico o incluso hasta tabú. En cambio, una sociedad liberal va a tener muchos de estos conceptos tabús mucho más populares, mucho más enraizados y hasta convertirlos en una forma política. ¿Y cómo funciona la ventana de Everton? Como dije, una sociedad menos liberal va a tener conceptos políticos mucho más restringidos y mucho más impensados. Pero cuando un concepto se quiere volver popular o incluso hasta político, se pasa de lo impensable, es decir, de que nadie piensa así, de que o nadie actúa de esa manera, a lo radical. ¿Y cómo se pasa de lo impensable a lo radical? Principalmente por algún concepto que salga de la ciencia, que ponga en tela de juicio la impensabilidad de este concepto que puede sonar tabú. Y cuando pasa de lo radical a lo aceptable es cuando la gente empieza a tener conciencia de que, bueno, se está hablando desde la ciencia, se está desmontando la impensabilidad de este concepto y por tanto se genera este debate sobre si es, no tanto si es bueno o malo, sino que se puede hacer o se puede pensar de esa manera. Y así se pasa de lo aceptable. Y ojo que cuando se pasa de lo radical a lo aceptable, se le pone la etiqueta a quienes no piensen como las personas que van cambiando con la opinión de este concepto político. Y lo hemos visto muchas veces en este canal, etiquetas como negacionista o como machista o fascista, cualquier cosa que vaya a atentar a lo que va cambiando sobre este concepto. Y ya de lo aceptable a lo sensato, con lo aceptable y lo sensato ya se ocupan las figuras políticas del espectáculo, las figuras políticas de los medios. ¿Por qué digo figuras políticas? Porque son las personas que pueden abandonar este concepto, lo pueden hacer mainstream, por así decirlo, y ya se va calando en la opinión de las personas. Ya pasamos de algo totalmente impensado a algo que se podía abrir para pensar o para discutir y ya se ha vuelto totalmente popular para que estas personas puedan hacer esa práctica o puedan pensar de esa manera. Eso es cuando se vuelve popular este concepto y ya el último término, como dije, de una sociedad propia, liberal por así decirlo, es cuando el concepto se vuelve político, es decir, que ocupa funciones de la política para inducirlo tanto en la mente de las personas como en el mismo poder, es decir, que se puede implantar en la educación, por ejemplo, se puede implantar a través de alguna política pública, a través de partidos políticos, todo el aparataje político en función de algún concepto que se quiera hacer popular y que antes era impensado. Pongamos esto en un ejemplo. En los años 30, los años 40, por decirlo así, la homosexualidad era un concepto totalmente impensado. De hecho, se intentó regenerar la nación, se intentó hacer muchas políticas públicas, tanto en Chile como en otras partes de Latinoamérica, para que las personas no caigan en lo que se pensaba de esa manera como la degeneración de la homosexualidad. Era un concepto totalmente impensado propio de una sociedad conservadora y restringida. En cambio, con el paso del tiempo ya se habla de la radicalidad de este concepto, puesto que ya se empieza a discutir sobre si realmente la homosexualidad es una enfermedad o es parte de una orientación sexual.
con el paso del tiempo. Luego pasa a ser totalmente aceptable porque comienzan a suceder movimientos sociales propios de la violencia que ocurrieron, por ejemplo, en Stonewall, y que cambia un poco la percepción de este concepto. Y luego se vuelve sensato, es decir, que personas ya que en un momento se pensaban como degeneradas, ya ahora son personas con una orientación sexual diferente. Es decir, el concepto de la homosexualidad ha cambiado con el paso del tiempo, puesto que estaba en un concepto totalmente impensable, a algo que es parte de la identidad de la categoría de ciertas personas. Es decir, que ya es popular y en el último tiempo ya está parte de la política de las sociedades del mundo actual. Y así opera la ventana de Overton. Esto no quiere decir que sea bueno, no quiere decir que sea malo, sino que vamos viendo cómo ciertas, no sé si prácticas, pero ciertos pensamientos o ciertas posiciones políticas, por así decirlo, van cambiando con el paso del tiempo. Al principio suenan como totalmente impensadas y que con el paso del tiempo van adquiriendo mayor tolerancia, van adquiriendo mayor opinión, mayor debate, mayor difusión, y las personas lo van encarnando en sus prácticas cotidianas, como digo. Ya para cerrar el video, el ejemplo de la homosexualidad y cómo funciona dentro de la ventana de Overton sirve para explicar esta teoría política, puesto que a comienzos del siglo XX la homosexualidad era totalmente restringida, era totalmente demonizada, digo, era totalmente impensada para esa época. En cambio, vemos que en el mundo actual, casi 100 años después, vemos que la homosexualidad está totalmente normalizada y totalmente integrada como una orientación sexual más de las personas. Y así se va cambiando el pensamiento y la opinión pública de ciertos pensamientos políticos, de ciertas prácticas que en un momento pueden sonar como muy impensadas a ser totalmente populares y llegar incluso a tener un sustento político. Se ha hablado de la ventana de Overton para ilustrar las candidaturas, por ejemplo, de Donald Trump, de la, entre comillas, extrema derecha, de Bolsonaro, de Víctor Orbán. Pero también hay que entender que, si bien la ventana de Overton sirve para tener mayor apertura de mente y para entender y pasar de una sociedad mucho más liberal e inclusiva, hay que entender también que la ventana de Overton puede ser utilizada para cualquier maniobra de ingeniería social. Les dejo la invitación para que puedan investigar ustedes mismos, si ven este video, qué es lo que está pasando con la pedofilia en estos tiempos y cómo de un momento a otro que se ha visto totalmente pensado este acto, ya se está comenzando a hablar un poco de la pedofilia como parte de una orientación sexual más o parte de una condición que no se ha entendido con el paso del tiempo. Y así va cambiando, como he dicho varias veces en este video, se va cambiando de algo totalmente impensado a algo totalmente normalizado o incluso popular. Hasta aquí el video de hoy, déjenme en la caja de comentarios lo que piensan. Si les ha gustado el video, les pido que puedan suscribirse y dejar una manita de arriba. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo, que estén muy bien.